En el mundo de la ingeniería estructural, entender cómo se comportan las estructuras bajo diferentes condiciones es fundamental. Mientras que el análisis estático se enfoca en estructuras en reposo, el análisis dinámico se adentra en el fascinante mundo de las estructuras en movimiento, sujetas a fuerzas que cambian con el tiempo. Este campo de estudio es crucial para asegurar la seguridad y la longevidad de estructuras que van desde imponentes rascacielos hasta delgados puentes. Imaginen una bandera ondeando en el viento. A diferencia de un asta de bandera quieta, la bandera que ondea experimenta fuerzas que cambian constantemente. Este escenario ejemplifica la naturaleza dinámica de las fuerzas y su impacto en las estructuras. El análisis estructural dinámico permite a los ingenieros predecir y analizar estas respuestas, abriendo el camino para diseños más seguros y resistentes. Este campo de estudio es esencial para entender cómo se comportarán las estructuras en situaciones reales, ya sea el balanceo rítmico de un puente debido al tráfico peatonal o la respuesta de un edificio durante un terremoto. El análisis dinámico proporciona las herramientas para predecir y mitigar problemas potenciales. Al estudiar el análisis estructural dinámico, los ingenieros pueden diseñar con confianza estructuras que resistan la prueba del tiempo y los desafíos que plantean las fuerzas dinámicas. En el corazón del análisis estructural dinámico se encuentra la interacción entre fuerzas y respuestas. A diferencia de las cargas estáticas, que son constantes, las cargas dinámicas varían con el tiempo, creando un escenario más complejo para el análisis estructural. Estas fuerzas dinámicas pueden provenir de diversas fuentes, incluyendo el viento, los terremotos, el tráfico e incluso actividades humanas como caminar o saltar. Cuando una estructura está sujeta a una carga dinámica, responde de una manera específica, experimentando deformaciones y tensiones internas que cambian con el tiempo. Esta respuesta depende de la naturaleza de la carga y de las propiedades inherentes de la propia estructura, como su masa, rigidez y amortiguación. Para analizar estas respuestas, los ingenieros emplean los principios de la dinámica y la mecánica de materiales. Al aplicar estos principios, pueden determinar cuánto se desviará una estructura, qué tan rápido vibrará y la magnitud de las tensiones generadas dentro de sus componentes. Comprender la relación entre las fuerzas dinámicas y las respuestas estructurales es fundamental. Forma la base para realizar análisis precisos y diseñar estructuras que puedan resistir con seguridad la naturaleza impredecible de los entornos dinámicos. Cada estructura posee una característica única conocida como su frecuencia natural. Esta propiedad inherente determina cómo vibrará una estructura cuando se la perturba de su posición de equilibrio. Imaginen un péndulo que se balancea de un lado a otro. Su frecuencia natural dicta qué tan rápido oscila. En ingeniería estructural, comprender la frecuencia natural de una estructura es crucial porque influye directamente en cómo responde a las cargas dinámicas. Cuando la frecuencia de una fuerza externa, como ráfagas de viento o temblores del suelo durante un terremoto, coincide con la frecuencia natural de la estructura, se produce un fenómeno llamado resonancia. La resonancia puede tener consecuencias devastadoras para las estructuras. Cuando se establece la resonancia, incluso las fuerzas pequeñas pueden provocar vibraciones de gran amplitud, amplificando las tensiones y deformaciones que experimentan los componentes estructurales. Esta respuesta amplificada puede potencialmente llevar a la falla estructural si no se tiene en cuenta durante la fase de diseño. Los ingenieros consideran cuidadosamente las frecuencias naturales de las estructuras para evitar la resonancia. Su objetivo es asegurar que las frecuencias naturales de la estructura sean significativamente diferentes de las frecuencias de las cargas dinámicas anticipadas. Esta cuidadosa consideración es primordial para diseñar estructuras seguras y confiables que puedan resistir la prueba del tiempo. Las cargas dinámicas pueden manifestarse de numerosas maneras, cada una presentando desafíos únicos para la integridad estructural. Comprender estos diferentes tipos es clave para realizar un análisis dinámico preciso y diseñar estructuras que puedan resistir una variedad de fuerzas. Cargas de viento. El viento ejerce presión sobre las estructuras, y esta presión puede fluctuar rápidamente, creando cargas dinámicas. Los edificios altos, los puentes y las estructuras ligeras
son particularmente susceptibles a las oscilaciones inducidas por el viento. Cargas sísmicas. Los eventos sísmicos generan movimientos del suelo que transmiten fuerzas a las estructuras. Estas fuerzas son altamente dinámicas y pueden causar daños significativos si no se consideran adecuadamente. Cargas de tráfico. Los vehículos que se mueven a través de puentes o dentro de estacionamientos inducen cargas dinámicas debido a su peso y movimiento. Estas cargas pueden causar vibraciones y fatiga en los componentes estructurales con el tiempo. Cargas de impacto. Las fuerzas repentinas e intensas, como las de una explosión o un objeto pesado que cae sobre una estructura, se clasifican como cargas de impacto. Estas cargas requieren técnicas de análisis especializadas debido a su corta duración y alta intensidad. Cargas inducidas por humanos. Incluso actividades humanas como caminar, saltar o bailar pueden generar cargas dinámicas, especialmente en estructuras ligeras como puentes peatonales o tribunas. Al comprender las características únicas de cada tipo de carga dinámica, los ingenieros pueden seleccionar métodos de análisis apropiados y diseñar estructuras que puedan resistir las demandas específicas de su entorno. Sección 5. Explorando métodos comunes en el análisis dinámico. El análisis estructural dinámico se basa en varios métodos para evaluar la respuesta de una estructura a cargas que varían con el tiempo. Cada método viene con su propio conjunto de suposiciones y complejidades, atendiendo a diferentes tipos de estructuras y escenarios de carga. Análisis del espectro de respuesta. Este método se emplea a menudo para estructuras sujetas a cargas sísmicas. Simplifica el análisis utilizando un espectro de respuesta, que representa la respuesta máxima de una serie de sistemas de un solo grado de libertad a un movimiento del suelo dado. Análisis del historial de tiempo. Este método proporciona una solución detallada dependiente del tiempo para la respuesta de la estructura. Implica someter un modelo computacional de la estructura a un historial de tiempo específico de carga, como un registro de movimiento del suelo de un terremoto. Análisis en el dominio de la frecuencia. Este enfoque analiza la respuesta de la estructura en el dominio de la frecuencia, transformando los datos del dominio del tiempo en sus componentes de frecuencia. Este método es particularmente útil para analizar estructuras sujetas a cargas periódicas o aleatorias, como la carga del viento o las olas. La elección del método depende de factores como la complejidad de la estructura, la naturaleza de las cargas dinámicas y el nivel de precisión requerido. Los ingenieros seleccionan cuidadosamente el método más adecuado para garantizar un análisis confiable y eficiente. Sección 6. Aplicaciones. Prácticas de puentes a edificios. Los principios del análisis estructural dinámico encuentran aplicaciones en una amplia gama de proyectos de ingeniería, garantizando la seguridad y la funcionalidad de las estructuras en varios dominios. Ingeniería de puentes. Los puentes, especialmente los puentes colgantes o atirantados de largo alcance, son altamente susceptibles a los efectos dinámicos del viento, el tráfico e incluso los terremotos. El análisis dinámico es crucial para diseñar puentes que puedan resistir estas fuerzas sin vibraciones excesivas o problemas de resonancia. Diseño de edificios. Los edificios de gran altura son particularmente vulnerables a las cargas de viento y terremotos. El análisis dinámico ayuda a los ingenieros a determinar el balanceo inducido por el viento, las aceleraciones del piso durante los terremotos y el rendimiento de los componentes estructurales bajo estas condiciones dinámicas. Ingeniería aeroespacial. Las aeronaves y las naves espaciales experimentan cargas dinámicas complejas durante el vuelo, incluyendo ráfagas, turbulencia y maniobras. El análisis dinámico es crucial para diseñar estructuras de aeronaves que puedan resistir estas cargas sin comprometer la seguridad y el rendimiento. Sistemas mecánicos. El análisis dinámico también juega un papel vital en el diseño de maquinaria y equipos sujetos a fuerzas dinámicas, como turbinas, motores y maquinaria rotativa. Desde los componentes más pequeños hasta los proyectos de infraestructura más grandes, el análisis dinámico es esencial para garantizar la resistencia y la longevidad de las estructuras sujetas a un entorno dinámico. Sección 8. El rol del software en el análisis moderno. En el pasado, el análisis estructural dinámico implicaba cálculos manuales complejos y simplificaciones.
Sin embargo, la llegada de un potente software informático ha revolucionado el campo, permitiendo a los ingenieros realizar análisis más sofisticados y precisos. Los paquetes de software modernos utilizan métodos numéricos avanzados, como el método de elementos finitos, para modelar y analizar estructuras bajo cargas dinámicas. Estas herramientas de software permiten a los ingenieros crear modelos detallados que capturan las complejidades de las estructuras del mundo real y las condiciones de carga. Estos paquetes de software también proporcionan una amplia gama de características para visualizar e interpretar los resultados del análisis. Los ingenieros pueden generar animaciones de deformaciones estructurales, trazar distribuciones de tensión y deformación y evaluar el rendimiento general de un diseño bajo varios escenarios dinámicos. El uso de software ha mejorado significativamente la eficiencia, la precisión y las capacidades del análisis estructural dinámico. Ha permitido a los ingenieros abordar proyectos más complejos y optimizar diseños para mejorar la seguridad y el rendimiento. Sección 9. Conclusión. Garantizando la seguridad y la eficiencia. El análisis estructural dinámico se erige como una piedra angular de la ingeniería estructural moderna. Al comprender cómo responden las estructuras a las fuerzas que varían con el tiempo, los ingenieros pueden diseñar estructuras más seguras, resistentes y eficientes. Desde mitigar los efectos devastadores de los terremotos hasta garantizar la estabilidad de los rascacielos contra las cargas de viento, el análisis dinámico juega un papel vital en la configuración de nuestro entorno construido. A medida que avanza la tecnología y se profundiza nuestra comprensión del comportamiento dinámico, el campo del análisis estructural dinámico continuará evolucionando, lo que conducirá a diseños aún más innovadores y robustos. A través de la investigación continua, el desarrollo de técnicas de análisis avanzadas y la aplicación ética de estos principios, los ingenieros pueden abordar con confianza los desafíos que plantean las cargas dinámicas, garantizando un futuro más seguro y sostenible para todos.